Hola, mi nombre es Rocío Porras, soy doctora en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Actualmente ejerzo mi docencia en el área de expresión gráfica en la ingeniería en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dentro de este conjunto de vídeos voy a tratar de analizar el papel de la expresión gráfica en los proyectos de ingeniería civil y dar una serie de connotaciones básicas sobre la realización de los planos de un proyecto. La Academia fue la escuela filosófica fundada por Platón alrededor del 387 a.C. La tradición dice que en la puerta había una inscripción que rezaba: no entre nadie que no sepa geometría. Sin querer ser melodramática y a modo de chascarrillo, voy a proponer una inscripción a la salida de las escuelas de ingeniería que rece: no salga nadie que no sepa geometría. La geometría descriptiva y la expresión gráfica deben formar parte importante en la formación del ingeniero civil. No en vano, la definición geométrica de un proyecto es el fin último del mismo para su posterior ejecución, independientemente de la especialidad o del tema en concreto de la obra. En esta presentación, y haciendo un símil con el tema de los puentes, me gustaría dejar unas nociones básicas como pilares que sustenten esta idea. Podemos afirmar que de forma análoga al lenguaje verbal, el lenguaje gráfico constituye una forma de conocimiento y es además una forma de transmisión de la información. Este concepto se hace extensible a todos los ámbitos de la vida, no solo a la ingeniería civil. Muchas ideas se entienden mejor expresadas de forma gráfica. El lenguaje gráfico es universal, como por ejemplo los gráficos de datos. En la actualidad, un elevado porcentaje de la población adulta es capaz de leer gráficos sencillos. Me atrevería a afirmar que el 100% de los que están viendo este vídeo entiende de forma más rápida y sencilla la evolución de una población determinada si en vez de una tabla plagada de números y fechas se les presenta la información ordenada de forma gráfica. Nuestra propia percepción nos predispone a entender que hay un eje horizontal que crece de izquierda a derecha y un eje vertical que crece de abajo a arriba. Y de un rápido vistazo en la gráfica de la imagen podemos afirmar que la población A en azul ha experimentado un aumento y la población B en verde un descenso. Pero también el lenguaje gráfico nos puede dar lugar a errores si no está confeccionado de la forma adecuada. Si vemos las dos gráficas de la parte inferior de la imagen, podemos suponer que las poblaciones B y D tienen una tendencia poblacional similar e incluso poblaciones similares, pero esta segunda idea es totalmente falsa. Si leemos despacio los datos, vemos que la población D tiene un número de habitantes 10 veces menor que la B. Es por tanto necesario que el alumno de ingeniería, cualquiera de sus ramas, sea formado en la elaboración de un lenguaje gráfico, así como en la comprensión del mismo. Es decir, que reciba por formación en geometría descriptiva. ¿Y qué es la geometría descriptiva y cuál es su origen? La definición de geometría descriptiva puede ser algo como técnica de dibujo empleada para representar en dos dimensiones, en el espacio-papel, objetos que en la realidad tienen tres dimensiones. Se trata pues de estudiar las propiedades de las líneas, áreas y volúmenes de los cuerpos en el espacio y su representación en el plano, que es el espacio en dos dimensiones. Desde sus más remotos inicios, el hombre ha utilizado el dibujo como forma de expresión. Hay varios hitos en la historia que han marcado el desarrollo de la geometría. La construcción de las pirámides de Egipto nos dejó algunos de los primeros vestigios que tenemos en planos o representaciones básicas de topografía, inducidos por las necesidades de hacer frente a las inundaciones o representaciones de las edificaciones, por ejemplo, para conocer la disposición y el número de bloques de piedras. Ya he mencionado la relevancia que dio Aristóteles a la geometría y podemos afirmar que sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. En el siglo XVI podemos ubicar a René Descartes, padre de la geometría analítica. Le debemos la base de la geometría entendida como matemática, ejes cartesianos, definición de recta, cálculo de áreas, etc. En el siglo XVIII aparece Gaspar Monge, que se considera precursor o padre de la geometría descriptiva. Desarrolló esta herramienta como recurso para la organización de los arsenales y apoya la construcción de cañones bajo las órdenes de Napoleón. Al escuchar su apellido, seguro que no se os escapa que es el padre del sistema de representación diédrico o sistema de Monge. La revolución industrial en el siglo XIX diferencia el dibujo artístico del dibujo industrial. Aparece un lenguaje gráfico universal, que son los planos normalizados. Pero la revolución no ha acabado ahí. Llegaron los ordenadores en la primera mitad del siglo XX, abriendo las puertas del diseño asistido por computador y la revolución actual de las impresoras 3D y los modelos en 3 dimensiones. La expresión gráfica en la ingeniería civil, como resultado de la evolución anteriormente descrita, se trata de un lenguaje y un código de notaciones propio.
establecidos mediante normativa. Cada tipo de línea tiene un significado distinto. Existen tipos de líneas comunes a todas las ingenierías, así por ejemplo, una línea discontinua denota una arista oculta, o una línea más gruesa que el resto denota una sección, un área rayada suele definir un área seccionada, etc. Pero en un plano en planta de ingeniería civil, a veces las líneas significan otras cosas, como por ejemplo carretera, carretera secundaria, vía privada, camino o sendero, ferrocarril de vía única o ferrocarril de vía doble, como podéis ver en la imagen. En la faceta técnica o ingenieril del dibujo se dan una serie de normas para su realización que permiten el diseño y la posterior puesta en obra de todos los tipos de elementos. Esta información se define en los planos. Los planos son la representación gráfica del proyecto y comprenden los dibujos, esquemas, figuras y perspectivas necesarias para llegar a una comprensión visual del conjunto. En los planos están implícitos los resultados de los cálculos, las hipótesis manejadas, las estimaciones y las comprobaciones. En definitiva, indican lo que hay que construir. Todos los elementos diseñados deben quedar perfectamente definidos y concretados a la escala que sea conveniente, de forma que su definición sea lo más clara y legible posible. El número de planos y los detalles expresados en cada uno de ellos dependerá de cada clase de proyecto, pero siempre serán lo suficientes para que cualquier persona con conocimientos y preparación adecuados pueda llevar a cabo lo proyectado sin dificultades, sin ambigüedades y sin que necesite tener que completar ninguna de sus partes. Los planos de un proyecto tienen carácter vinculante en reclamaciones jurídicas de un contrato de obra, por lo que un error o defecto en un plano puede tener efectos de gran repercusión sobre el proyecto. La organización de los planos en un proyecto de ingeniería civil viene determinada por normativa estatal y responde a la pregunta: ¿qué tipos de planos son necesarios para definir una obra? Todos los planos que sean necesarios se recogen en el documento número 2 de un proyecto y son los que a continuación vamos a definir. En primer lugar, en el documento número 2 debe aparecer un índice de planos que enumere todos los planos que nos vamos a encontrar en el proyecto. ¿Y cuáles son estos planos? El primer plano que nos encontramos es el plano de situación y emplazamiento. A mí me gusta definir este como el plano que me da las indicaciones oportunas para llegar al punto donde se construirá la obra. Los planos de situación reflejan la relación con el entorno amplio. Deben dibujarse las principales carreteras, líneas de ferrocarril, ciudades, entorno, pueblos, ríos, etc. Se marcará la ubicación del proyecto y las escalas suelen estar entre el 1.10.000 y el 1.50.000. Planos de emplazamiento reflejan la relación con el entorno próximo, edificaciones, ubicación de las parcelas, etc. La escala suele ser 1 o 2 órdenes de magnitud menos que la anterior, esto es entre el 1.100 y el 1.5000, en función del tipo de obra. En el ejemplo de la imagen, situación y emplazamiento se recogen en un mismo plano. El segundo plano que nos encontramos en el documento número 2 es el plano de planta topográfica. Recoge las características físicas del terreno y las curvas de nivel. Como en la imagen, la información puede limitarse a la zona de actuación. El tercero de los planos debe ser el plano de replanteo. Es la referencia respecto de un punto fijo o los ejes, o marcar directamente los ejes principales de la obra. Suele representarse a escalas similares al plano de emplazamiento o incluso a más detalle. Se podrá llevar a la ejecución real mediante referencias de un estudio topográfico. A continuación, se disponen los planos de definición específica de la obra proyectada, es decir, aquello que recoge la geometría específica del elemento proyectado. En el caso concreto de un puente se recogerán las dimensiones del tablero, los pilares, los estribos e incluso se dará el detalle del proceso constructivo o definirá elementos singulares como los apoyos, los anclajes, conexiones, armaduras, etc. El primero de los planos es el plano de planta. El plano de planta se representa la vista cenital de la estructura. Hablando en términos de sistema diédrico, podemos decir que el plano de planta es la proyección horizontal, a veces simplificada, de la estructura. En el plano de planta, en el caso particular de un proyecto constructivo de un puente, suele acompañarse de un plano de alzado para que se entienda mejor, como en el caso de la imagen. En el caso concreto de un puente, el plano de alzado corresponde a la definición gráfica de la geometría del puente, generalmente visto desde aguas arriba. Si fueran distintos o si se considerara necesario, se presentaría también la vista desde aguas abajo. Además, en el mismo plano podemos encontrar la sección del puente, la sección transversal del puente. En este plano de la figura vemos el alzado del puente de tipología arco y su planta en sección transversal. Bien, también podemos representar las secciones transversales en un plano de forma aislada. Si la definición del puente implicara varios tipos de secciones transversales, se deben dibujar todas ellas. El siguiente tipo de plano que solemos encontrar es el plano o los planos de detalles.
En estos planos se representarán elementos pequeños para su total definición. Por ejemplo, en el plano de la imagen vemos la definición de los puntos de anclaje de los tirantes de un puente atirantado. Los detalles deben quedar perfectamente ubicados en la estructura, para lo cual se recurre a una representación esquemática de algunas de las vistas de la estructura. En el plano de la imagen es el alzado, lo veis en la parte inferior izquierda del mismo. Otro de los planos necesarios es el de definición del proceso constructivo. En la siguiente sucesión de imágenes vamos a ver un total de 3 planos que, mediante el empleo de un total de 10 alzados, definen cómo se irá construyendo el viaducto, empezando por uno de sus estribos, hasta, como veis en las imágenes, su total construcción, y queda representado en la última de las imágenes. En todos los planos hemos visto que generalmente en la parte inferior aparece un cuadro con datos. Estos datos deben ser el logotipo de la propiedad o promotor, el título del proyecto, el autor del proyecto, escalas y tamaño del original, título del plano y fecha del mismo, numeración del plano, hoja versión y firma del autor o los autores, entre otros datos que pueden aparecer, y se organizan en lo que se conoce como cajetín. Si bien la definición gráfica del mismo está recogida en normativa, hoy en día el cajetín se suele diseñar con bastante libertad. Cualquier obra, al igual que todo construido por el hombre, ciudades, edificios, puentes, sus herramientas y sus objetos, tiene su base y su equivalente mental, tanto que construimos nuestro mundo por nosotros mismos, construimos proyecciones y metáforas de nuestros propios paisajes mentales. Y la primera representación de estos siempre debe ser el boceto o croquis realizado a mano alzada. La lluvia de ideas que procede a la definición gráfica de un proyecto siempre se realiza por medio de bocetos. Como dije al inicio de este vídeo, hay ideas que es mucho más fácil expresarlas y entenderlas gráficamente. Para ello es necesario entrenar la mano y el dibujo a mano alzada. Conocer las distintas técnicas de representación también es muy importante. El croquis, el esbozo a mano alzada, debe ser una herramienta fundamental en el trabajo de un ingeniero, en donde expresar libremente su creatividad más allá de la realidad de las dimensiones. El análisis de estos dibujos permite valorar la composición de volúmenes y su relación entre sí. Es, por tanto, el boceto una parte muy importante del proceso de diseño. Con esto concluyo las pinceladas que quería dejar en este vídeo para, por un lado, establecer los tipos de planos que definen un proyecto y, por otro lado, estimulaos a pensar siempre con un lápiz en la mano y atreveos a realizar bocetos de vuestras ideas. Muchas gracias.